Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos esta tarde y vamos a comenzar con un perfume de Francis Kurkdjian que se denomina 724 en concentración de Parfum. Frena, que estás hablando muy rápido y la gente se puede perder. No creo. En fin, aquí está. Tacatá. Bueno, más bonito que ya empezaron a darle un beso, pero ojo, cuidado, porque esta de aquí encierra una trampa venenosa por parte de la firma. Hablando bien claro, nos la están ofreciendo de principio a final como una fragancia que es plenamente, es que no sé si echármela, porque luego tengo que grabar otro vídeo, pero me da igual, me gusta mucho, que es plenamente unisex para hombres y mujeres. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Es una fragancia, ya para empezar, lo siento chicos, porque es que luego os vais a llevar sorpresas. Es súper femenina. Es que tira a lo femenino. No es que, digamos, es que sea unisex. Es que es femenina. Es femenina. ¿Que un hombre se la puede poner? Sí. ¿Que va a triunfar como la Coca-Cola con las mujeres? Sí, porque es que encanta a las mujeres. Con lo cual es una baza ganadora para llevarte al cortijo a quien te... Bueno, a quien se deje, claro, eso para empezar, y siempre de forma voluntaria, ¿eh? Secuestros no, gracias. El caso es que es una fragancia, un eau de parfum, que es muy chica. Es muy, muy chica. A mi madre le vuelve loca, le encanta, a mi gente femenina de aquí, de las casas, pues también les gusta, y más que a los hombres, mucho más que a los hombres. 724 es un perfume que es plenamente mañanero. Tiene toques que te acompañan para usarlo y sobre todo en las tardes de verano sin ningún problema. Para las noches se pierde demasiado y le falta como más ímpetu. Si tuviese mucha más potencia sería perfecto. Aunque quizás si tuviese mucha más potencia terminaría pareciéndose, con perdón de los entendidos que entienden más que yo, a Anaïs de Cacharel. Como si les llega a meter un punch más a esto, le sale una Anaïs que te mueres. No es nada original. Fragancias como esta hay muchas en el mercado, muchas en el mercado, y no en lo unisex, en lo femenino. Porque además las chicas, sobre todo, que recuerden, Dios mío de mi vida, es que le sale por los cuatro costados. Y yo no sé si Paquito tuvo algo que ver en esto, no, porque era muy joven seguramente, y estaría estudiando igual que yo, entiendo, por lo menos en el instituto, creo. Don Algodón mujer, de el principio, no la que hay ahora, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que fue. Pero esto, quien lo huela, por favor, si hay alguien que tenga la posibilidad de probarla y haya conocido Don Algodón mujer, la del principio, no lo de ahora no huele igual ni por asomo. Tiene esta de aquí que parece un casi calco, aunque vuelvo a repetir, si le llega a meter más potencia a 724, nos sale directamente un Anaïs de Cacharel clásico. Tal cual. Notas. Ya creada en el 2022 con aldehídos y bergamota en la salida. Jazmín, celinda y guisante de olor en el corazón. De almizcle y sándalo. Los aldehídos no son picantes, así que nadie se eche las manos a la cabeza con esto. Porque nada, además, nada más atomizar, valga la redundancia, atomizar, lo que sí que vais a tener es una sensación atalcada. Pero nivel máximo no sé, pero una cosa intermedia posiblemente. Recuerda mucho también y estaría, por eso digo que no hay, o hay muchos, no es original, hay muchísimos como estos. Aquí ya estaríamos pues en el buen pensar de que Paquito y su casa han empleado lo mejor de lo mejor en moléculas, ¿vale? 70 mililitros, 70, no llegan ni a los 100 siquiera, son 70 mililitros. Emplean lo mejor de lo mejor y por eso justifica el precio. Los vaporizadores, tengo que decir, no lo voy a volver a vaporizar, por Dios, que despiporre, pero los vaporizadores son muy mejorables dentro de la firma, de la casa, iba a decir Louis Vuitton, que es de Louis Vuitton, Francis Kurkdjian. Los vaporizadores no me gustan casi nada. Hay alguna vez que sale alguno medio bueno, pero esto no. Muy bien, vale, vamos a seguir disparando, hijos. El corazón, es que con semejante corazón, ¿qué podéis esperar una fragancia? ¿Que os diga que es plenamente masculina? No, no es masculina. Para
nada. O sea, con semejante corazón, lo que sale son las flores almizcladas. Salen flores endulzadas. El jazmín está sumamente medido y esta de aquí además es que te da ese touch de que efectivamente tenemos rosa y tenemos también alfa isometil en la formulación, porque es que se nota, pero nivel top. Bueno, pues nada, son felices en no declarar los que no lo declaren. Lo lleva, pero vamos, clarísimo. Además, la rosa que se siente es una rosa muy pulverulenta. Es que es de polvo, se siente pulverulenta haciendo ese efecto talco con respecto a todo lo que es la formulación. Y el jazmín, vuelvo, es espectacular. No es carnoso, ni muchísimo menos. Tenemos más un tono floral de lo que es el jazmín y no tanto en cuanto a algo con densidades bestiales que podrían llevar incluso a pensar que esta fragancia está excesivamente hermanada con un anís en el caso de un punch importante en concentración y en potencia, y luego aparte es que es lo chulo que tiene, es que huele a doralgodón de mujer de los años, no sé cuándo salió, en los años 80-90, En los años 80-90, Don Algodón mujer olía así. Gracias, Francisco, por sacar algo que hemos tenido antes, pues tirado de precio, baratísimo. Y pues el guisante de olor, más de lo mismo, o sea, tenemos esos aportes, he hablado del jazmín, la rosa, iononas, la celinda que huele fantástica junto con el guisante, que eso ya es demasiado, porque el guisante de olor huele que te mueres de rico, y luego pasaríamos a un fondo que sigue dando ese tono almizclado floral, junto con un sándalo que no huele a madera. Es que el sándalo no huele a madera. El sándalo, a lo que está oliendo, vamos a ver, sí que, pero no huele a madera, me quiero explicar. No, sí huele a madera, pero no huele a madera quemada. No es lo que tenemos de un ahumado. Es que no va ni tan siquiera por ahí. Pues es un sándalo que está aromatizando la composición y chimpún, que no está quemado, Que nadie se piense que el sándalo aquí, en 724, está achicharrado, quemado, que huele a humo, porque no se huele a humo, para nada. Es aromatización en la fórmula con madera, chimpún. ¿Y que llevará más? Por supuesto que lleva más, pero desde luego el sándalo no es ni de lejos el protagonista en esto, pero para nada. Esto es una composición almizclada, floral, blanca, y nos olvidamos, catapum. Esto en un traje me chirría muy mucho, prefiero que vaya en sport, que no tanto en cuanto con un traje, una chaqueta, una corbata, porque para eso hay otro tipo de perfumes que no son estos. Estos me gustan más para las damiselas. Ya lo estoy diciendo absolutamente todo el tiempo, porque está todo Dios enfrascado en que esto es 100% unisex. Y para nada. Esto no es un absoluto ni una bismuth, ni muchísimo menos. Tenemos durante aproximadamente una media hora 2 metros perfectos sin ningún tipo de problema, que luego se va retrayendo y se queda en distancia corta próxima. O sea, no os tengáis, tampoco hay que sufrir, porque se huele perfectamente a esto de un palmo, una brazada que llega a ser como 1 metro aproximadamente, más o menos. Se está oliendo perfecto, sin ningún tipo de problema. Si sopla el aire y llegan los efluvios allá a la vuelta de la esquina a 500 metros, pues mejor, que puede pasar perfectamente, pero es todo muy controlado, es muy moderado y le sale el jazmín por los poros de su piel. O sea, no lo puede evitar. Y me gusta mucho. Pero creo que hubiese estado mucho mejor Paquito si hubiese dicho que esta fragancia es femenina y no unisex. Porque mucha gente, no sé quién, ha comprado esto pensando que era unisex y se ha encontrado con un perfume muy femenino. O sea, esto es empoderamiento femenino. No es terrible. Señoras y señores, la proyección ya está dicha, la duración sí, unas 8 horas aproximadamente, no más, de buen rendimiento, 8 horas. Si pasan esas 8 horas lo volvéis a aplicar y seguís con el perfume en todo lo alto sin ningún tipo de problema. 8 horas van perfectas, pero perfectas. Y ya está. Y 8 horas, ojo, cuidado, con calor, que aquí ahora mismo ya estamos superando los 30 grados. Y estamos a día 3 de junio. Uf, la que se nos viene encima. Vaya veranito. En fin, señoras y señores, que me marcho ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le des al like y distribuyáis mis vídeos por todas las redes sociales que yo os voy a estar
profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya sabéis que podéis escribir comentarios a muerte, y si queréis ponerme comentarios deseándome el que desviva, pues ya sabéis que voy a estar también igualmente encantado de poder bloquearos. Auf Wiedersehen, mein Herr.